Si hemos entendido los principios constitucionales y si hemos entendido por qué hemos mandado a borrar, a desaparecer el artículo 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales que habla de principios rectores, si hemos entendido los principios constitucionales, podemos entrar a entender y por tanto a estudiar los principios del proceso acusatorio. Y me gustaría que estudiáramos los principios del principio acusatorio, del proceso acusatorio, con la mentalidad de que no pueden ser contradichos, no pueden ir en contradicción. Por ejemplo, el principio de inocencia contra la prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa no es un principio, está contra el principio de libertad. Prisión preventiva oficiosa y principio de inocencia. Un, un juez que aplique la prisión preventiva oficiosa en contra del principio de inocencia no es juez, porque está superponiendo la norma sobre el principio. Y lo que tiene que ver, el principio debe ser coherente con la norma. El principio de libertad. Todo hombre es libre en la República, por tanto, prisión preventiva oficiosa. Yo sin querer he hablado de derecho procesal, de derecho penal y libertad. Por eso es muy importante empezar con el primer principio del sistema acusatorio, que además lo escuchamos constantemente. Don Juan Luis Gómez Colomer nos dice constantemente: México, dejen de introducir la norma constitucional en la norma secundaria y dejen de introducir la norma secundaria en la Constitución porque vas a producir un problema de interpretación. ¿Dónde se encuentra el principio de inocencia en el proceso mexicano? En el artículo 20, apartado B, fracción primera, en la Constitución, de los derechos de toda persona imputada. Inocente. Eres inocente hasta que no haya una sentencia. Eso se lo tenemos que decir desde la policía hasta el último ministro de la Corte. Y sin embargo, el pobre detenido por la policía, torturado por la policía, golpeado por la policía, luego el fiscal lo trata a la patada, luego el juez de control lo vincula a proceso sin escucharlo y luego la etapa intermedia y vas en ese laberinto de violación de derechos hasta el amparo que va a durar 1 año y medio para que no resuelva absolutamente nada. Principio de inocencia como principio constitucional. Principio de libertad del artículo 18 de la Constitución Federal como principio constitucional y procesal. Y luego saltamos a dos principios muy importantes que en cierto sentido son consecuencia de la aplicación de la Constitución, de la interpretación constitucional de las normas secundarias, pero que están, digamos que redactados en la ley secundaria, como es el principio de lealtad, artículo 128 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lealtad. José Daniel, ¿qué hago si le sembraron la marihuana? Lealtad. ¿Qué hago si le sembraron el arma? Lealtad. ¿Qué hago si resulta que el fiscal no dejó que entrara el defensor privado, sino que resolvió con el defensor público que está coludido con el fiscal para vincular a proceso y cuando ya le abren la puerta al defensor privado le dicen ya va para la cárcel con vinculación a proceso y prisión preventiva? Lealtad. ¿Qué hacemos cuando la prueba es ilícita y el juez la ve, pero no la resuelve? Lealtad. ¿Qué pasa cuando la prueba exigía un acto definitivo reproducible y el fiscal se da cuenta que no se hizo así? O el juez, lealtad, jueces, fiscales, defensor. ¿Y qué pasa cuando se hizo la diligencia sin el defensor y el defensor llega a firmar el acta después? Lealtad. ¿Y qué pasa si el fiscal se da cuenta de que todo es absolutamente nulo y llama al fiscal general y el fiscal general dice, voy a ver qué hace, pero ese tipo queda detenido? Lealtad. Y lógicamente el principio de objetividad.
En definitiva, nosotros vamos produciendo una carpeta de investigación, pero un día quiero contarles en un segundo, estaba capacitando en una fiscalía y el director de procesos llegó al final de mi clase de una semana intensa de cómo investigar como fiscales del Ministerio Público. Perdón que no diga el lugar, pero a veces me gustaría decir lugares, fiscalías y personas. La caridad cristiana me lo impide. Y estábamos terminando y el director de procesos llegó al final de mi clase y les dice, señores, todos mañana sábado, por favor, todos tienen que venir porque tenemos que rehacer carpetas. No coinciden las horas, no coinciden las fechas, no coinciden los testigos, hay que rehacer carpetas. Objetividad. Porque lo que hemos aprendido los jueces es que cuando uno analiza las carpetas y una fecha no concuerda, y se va a dar cuenta uno de que objetividad, las cosas que se hacen bien nos van dando un resultado probatorio muy importante. Objetividad. En el acta estuvo el defensor, no, ¿y por qué consta el defensor? En el cateo estuvo el fiscal, no, ¿y por qué consta en el acta el fiscal? Objetividad, lealtad, artículo 129, y lógicamente el principio de alternatividad que ya vimos. Si nosotros seguimos los principios, dije en algún momento que hemos dejado de hablar de los principios generales del derecho. En ciertas universidades privadas, que también me gustaría decir el nombre, los profesores no ponen a leer porque no han podido leer ellos, porque todo lo que se ha producido después del proceso acusatorio ha sido mucho. Hay muchos que han escrito bien y por tanto hay mucho que leer, pero los profesores siguen litigando sin leer y por tanto en esas universidades privadas donde se cobra platales, los profesores dicen, usted sígame a mí y no ponen a leer porque es que yo no he leído, me dice un profesor. Si yo no he leído, pues ¿cómo le voy a poner? Por lo menos en eso es leal. Otro profesor decía, mira, a mí me gusta hacer exámenes orales y preguntarles sobre libros que yo no he leído porque el alumno termina dándome los conocimientos mínimos del libro. Vaya profesor. Pero es muy importante analizar esos 5 principios, entender esos 5 principios, porque lógicamente los demás son coherentes con principio de irretroactividad a 14 constitucional, principio de non bis in idem, artículo 23 de la Constitución Federal, el principio de legalidad del propio 14 constitucional, el principio de legalidad penal, 14 constitucional, el principio de responsabilidad subjetiva, el principio de penas inhumanas o degradantes, el principio de indubio pro reo, en la duda, que no lo vemos en la Constitución, pero es un principio por lo menos general del derecho que podríamos aplicar. Un principio que conviene también non reformatio impeius y el principio de supremacía de los derechos humanos. Es muy interesante estudiar los principios con cierto sentido crítico y análisis, pero cuando nosotros somos principialistas, logramos interpretar la norma desde los principios, en vez de interpretar los principios desde la norma. Muchas gracias.